Bienvenidos todos. David Cabrera García es ingeniero industrial mecánico, egresado del Tecnológico de Saltillo de 1987. Con más de 25 años de experiencia en puestos gerenciales, ha desempeñado roles clave como gerente general, gerente corporativo de calidad y gerente de operaciones en empresas de renombre como Cenoa, Hyundai Country, Morinda, Johnson Controls, Industrias Peñoles y Chrysler de México, entre otras. Además de su trayectoria en liderazgo empresarial, ha participado activamente en el desarrollo de la calidad y la excelencia organizacional, siendo evaluador del Premio Nacional de Calidad por 5 años y líder en evaluaciones estatales en Coahuila. También ha sido entrenador de evaluadores y desarrollador de equipos de alto desempeño. Cuenta con certificaciones como Black Belt en Six Sigma, otorgado por Six Sigma Academy y auditor en ISO 9000. Su enfoque profesional se fortalece con sus habilidades estratégicas, su capacidad para establecer relaciones de confianza y su compromiso con la ética y el aprendizaje continuo. Sin duda, un líder con visión integral y una vasta experiencia en gestión y mejora de procesos. Muy bien, pues estamos hoy para platicar aquí con David sobre el tema cómo controlar tus emociones. Y vamos a iniciar con la primera pregunta. Gracias, ¿Qué? Saúl. Ujú. Ok. La primera pregunta es, ¿qué te llevó a interesarte por el tema de las emociones y cómo impactan en nuestras vidas? Muy bien. Fíjate que haciendo cuentas, creo que hace poco más de 20 años, yo tomé un curso de liderazgo en una de las empresas donde trabajé. Este curso de liderazgo duró un año, más o menos, y íbamos una semana cada mes de ese año. Y teníamos diferentes temas muy interesantes, la gran mayoría muy interesantes. Uno de ellos lo dio, uno de esos módulos lo dio un psicólogo, muy buen psicólogo, y él compartió alguna información que para mí fue relevante, impactante. Y él en ese tiempo, te estoy diciendo de hace más de 20 años, él decía, dice, va a llegar el tiempo, dice, y no faltan muchos años en el que los ejecutivos en las empresas. Fíjate bien el dato, en no tantos años, dice, los ejecutivos en las empresas van a sufrir de depresión la gran mayoría. Y entonces yo decía, ah, caray, cómo los ejecutivos que se supone que son los directores de las empresas, con éxito empresarial aparentemente, estarían enfrentando la depresión. Bueno, pasaron los años y el resultado, la verdad es que ha sido más allá de lo que él comentaba y seguramente él tenía más información, pero en ese momento nos soltó esta. Y hoy día nos podemos dar cuenta que no solamente emociones limitadas, ¿sí?, afectan a los ejecutivos en las empresas, sino la depresión está presente en los hogares, ¿verdad? Ujú. Y déjame darte algunos datos. Te comento que, por ejemplo, aquí en el país, la Secretaría de Salud tiene una estadística que dice que 2 de cada 100 niños. Fíjate, 2 de cada 100 niños menores de 12 años sufren depresión y en los jóvenes se eleva a 5 de cada 100 jóvenes con depresión. ¿Es mucho eso? Es increíblemente alarmante y esas son estadísticas del año pasado, del 2024. Ahora, yo pienso que es de los datos que se tienen. Porque mira, el ISSSTE también tiene en su plataforma estadísticas interesantes
Y ellos dicen que la depresión infantil y juvenil ocupa del 35 al 40%, sus consultas son para atender depresión en niños y jóvenes. Fíjate nada más, entre el 35 y 40%. O sea, realmente es alarmante. Sí, Entonces, con esta información que he venido accediendo y que he encontrado, y no solamente eso, yo lo he visto en hogares de mis amigos, de mi familia, ¿sí? La verdad es que yo siento que no estamos exentos y posiblemente, y fíjate, de los amigos que están ahorita conectados, hay una posibilidad muy alta de que en sus hogares o en los hogares de sus familias hayan detectado ya, si no es depresión, puede ser inclusive eh, una inseguridad, tristeza, ansiedad, estrés. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar del estrés, pero está de boga también la ansiedad, el estrés, la depresión. Esto se ve hoy en día como algo que pareciera que ya fuera común. Entonces, con toda esta información, lo que te quiero decir es que a mí me ha despertado la inquietud, y yo sé que a ti también, Saúl, este, ha despertado la inquietud por decir, oye, todo este tipo de emociones generan sufrimiento, generan situaciones emocionales en los hogares que no son las mejores que esperaríamos tener. así es. Entonces, me decías tú, oye, ¿y qué te llevó a ver esto, estos temas? Bueno, la verdad es que me impulsa el deseo de aportar de alguna manera, ¿sí? Desde mi trinchera, desde donde estoy yo, tener la capacidad de aportar para disminuir el sufrimiento o la problemática a la que nos estamos enfrentando hoy en día en nuestros hogares. Muy bien. Oye, ¿sabes? Eh, Últimamente ha habido estudios científicos. ¿Qué nos puedes decir de la neurociencia y el vínculo entre nuestras emociones y el cerebro físicamente? Muy bien. Pues fíjate que la neurociencia es bien interesante. Es un campo de estudio precisamente que se enfoca en el sistema nervioso y de una manera muy especial en el cerebro, ¿sí? La neurociencia me encanta porque ellos han recopilado a través de estudios, y estoy hablando de estudios científicos, donde ellos han pues conectado a miles de personas, hecho estudios con muchas personas, conectado los electrodos. Yo creo que todos hemos visto alguna película, algo donde están conectados con algunos chupones, algo así en la cabeza. Y bueno, la neurociencia se ha enfocado a ver cómo es que opera el cerebro. ¿Y a qué me refiero? Es que cómo operan los pensamientos. O sea, cómo afectan los pensamientos, cómo afectan las emociones, aún en la parte física del cerebro. Y entonces ellos tienen evidencias de que cuando a una persona se le somete a uno de estos estudios donde a ellos les inducen a tener pensamientos limitantes, pensamientos limitantes como la tristeza, el miedo, ¿sí? Y después se les pasa, ellos generan ciertas ondas, vibraciones
que se detectan a través de estos análisis y entonces cuando ellos cambian estos pensamientos y la persona logra generar emociones elevadas, por ejemplo, como la gratitud o la felicidad, entonces ellos empiezan a notar que hay cambios en el cerebro. O sea, la neurociencia se ha enfocado a ello y ellos tienen evidencia de que realmente el cerebro llega a cambiar aún su forma física, o sea, físicamente logra cambiar cuando uno cambia sus emociones, ¿sí? Entonces, por eso es que me encanta adentrarme en este tipo de estudios, porque nos lleva a reconocer, y déjame decirte, que una vez que ellos ven que el cerebro modifica, eh, empieza a mandar señales al cuerpo y ¿sabes qué? También el cuerpo sufre cambios biológicamente, ¿verdad? Sí, yo he escuchado que las neuronas se conectan y hacen grupos, ¿verdad? ¿A eso te refieres cuando dices que hay cambios físicos? Correcto, correcto, sí. Ese tipo, como se maneja el cerebro a través de redes, que esas redes son las que te ayudan a elegir cosas y a comportarte de una manera. Esas son las transformaciones que tiene físicamente, neuronalmente el cerebro, empieza a modificarse y empieza uno a tener elecciones o comportamientos diferentes y por ende resultados diferentes, ¿verdad? Quiere decir que cuando uno tiene una emoción, esa emoción te hace actuar de distinta manera. Si yo estoy feliz, hago cosas, no sé, buenas, diré así. Pero si yo estoy enojado, a veces hago tonterías. Es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Sí, correcto, correcto. Muy bien, excelente. Dice aquí una pregunta que tenemos, dice, ¿es realmente posible controlar nuestras emociones o el objetivo debería ser aprender a gestionarlas? Sí, efectivamente. Fíjate que el título de la charla iba orientado a llamar la atención en cuanto al control de las emociones, pero realmente de lo que, de lo que se trata esto es que podamos trascender o transformar nuestras emociones, ¿sí? Nosotros somos creadores de nuestras emociones. Y las emociones son energía en movimiento. Entonces, nosotros sí podemos y tenemos la capacidad de cambiar las emociones. Hace un ratito hablábamos de la depresión, ¿sí? De la ansiedad, del estrés, que por sí solas no son emociones, fíjate. Estas que Mm, te acabo de mencionar por sí solas no son emociones, no se consideran con ellos, pero están ligadas estrechamente con emociones como la tristeza, como la inseguridad, la ira, el coraje, el miedo. O sea, estas que sí son emociones te llevan a esos estados, ¿verdad? Del ser, estados de la mente. Entonces, sí, nosotros podemos llegar a, a gestionar, como bien decías, a llegar a transformar una emoción limitante, ¿sí? Por ejemplo, podemos pasar nosotros de una emoción de la tristeza, que todos hemos estado tristes. Y voy a mencionar nada más, como ejemplo, todos seguramente hemos pasado por la pérdida de un ser querido. Y bueno, pues sentimos tristeza y es algo normal, ¿verdad? O sea, no es malo sentir tristeza, pero si logramos gestionar, administrar esa emoción y decir, yo tengo esta emoción por este suceso, pero una vez que pasa el suceso, hay personas
que duran en ese estado un mes, a veces un año o más. No está administrando bien esas emociones. No es malo tenerlos, pero si no logras transformarlas y utilizar otros recursos para transformar esa emoción de tristeza a alegría, entonces vas a vivir una vida desdichada, ¿verdad? Una vida complicada, de hecho. Sí, sí, hay muchos ejemplos de eso. Yo conozco mucha gente que se queda atorada, ¿no? En el estado este que mencionas tú. Y cómo se puede controlar o cómo se puede gestionar, como dices, o administrar mejor una emoción. ¿Tiene algo que ver los pensamientos, lo que uno piensa? Totalmente, totalmente. Fíjate híjole, cuando uno lleva a la mente un pensamiento, imagínense cualquier pensamiento, vamos a decir un pensamiento de coraje, ¿sí? Me acuerdo de una persona y luego decimos así, y dígame si no, este me cae mal y no me ha hecho nada, ¿es cierto? Este, recibimos ese pensamiento de esa persona que no la tolero, no me cae bien, y empieza a generar emociones, ese pensamiento. Y entonces no se queda ahí, sino que esa emoción me lleva a elegir cosas. Y entonces cuando empiezo a elegir situaciones, empiezo a tener comportamientos derivados de ese pensamiento que puede ser de coraje o que puede ser de tristeza. Pero ¿sabes qué? También ese pensamiento puede ser de gratitud. Y entonces me lleva por caminos totalmente diferentes. Entonces uno sí debe de tener cuidado, identificar de qué tipo de pensamientos estoy alimentando en mi mente, ¿sí? Porque mira, y yo desde, no sé, desde hace 30 años que daba algunos cursos yo criticaba y ojalá que aquí no haya fan de las telenovelas, pero yo les decía, ¿cómo es que no vas a tener ese tipo de pensamientos si todo el día te la pasas o todos los días te la pasas alimentando con lo que las novelas te dan? ¿Sí? Que no son, digo, las emociones que en las novelas se reflejan usualmente, ¿sí? Son de tristeza, de engaño, de traición, de coraje, de asesinato. Y ya le paro ahí. Pero, pero realmente todo eso que alimentas a tu mente va a generar una emoción. Y entonces esa emoción finalmente te va a llevar a tener comportamientos determinados por ese pensamiento que dejaste entrar en tu mente. Yo creo que hay pensamientos repetitivos, ¿no? Como que los estamos, decía un amigo mío, rumiando, ¿verdad? Constantemente los volvemos a este pensamiento. ¿Cómo afectan estos pensamientos repetitivos a las emociones y al control que tenemos de nosotros mismos? Bueno, mira, déjame primero comentarte. Se dice por ahí la ciencia, la neurociencia, comenta que tenemos alrededor entre 60 y 70 mil pensamientos al día. O sea, realmente tenemos una maquinita aquí increíble, ¿verdad? Que tiene esa capacidad de generar tantos pensamientos a la vez. Eh, en un solo día, quiero decir, en un solo día tener tantos pensamientos. Y son tan rápidos que va, entra uno y sale otro y así son tremendamente rápidos. Pero fíjate que esto es interesante. Pero lo más interesante es que ellos han comprobado también que después de los 30 años, 35 por ahí, y en algunos casos hasta desde antes,
las personas tienden a tener pensamientos, o los pensamientos de hoy fueron los mismos pensamientos del día anterior. Y en Ujú. ocasiones son los mismos pensamientos que hace un mes, o los mismos pensamientos que hace un año o 30. Válgame. Entonces, con esta situación de que uno recurre normalmente a los pensamientos del pasado, entonces, fíjate, tú te alcanzas a ver como persona y dices, oye, ¿cómo soy y qué he logrado hasta ahorita? Pues eso depende de lo que estás pensando. Y si tú más o menos, y fíjate, es un porcentaje tremendo, se dice que alrededor del 90% de nuestros pensamientos vienen del pasado, o sea, no son del día de hoy, sino vienen del día anterior o de años atrás. Entonces, oye, ¿cómo va a ser tu futuro? Pues igual que ahorita, si sigues pensando de la misma manera que has venido pensando en los últimos meses, años, ¿verdad? Entonces, afecta nuestro actuar el día de hoy, el cómo pensamos en el pasado, sí, definitivo. O sea, y eso es de lo que estamos hablando ahorita, que nosotros debemos hacernos consciente de qué pensamos, porque esos pensamientos vienen ligados con las emociones. Y Ujú. entonces eso me lleva a crear un futuro predecible. Yo ya voy a saber cómo va a ser mi futuro si sigo pensando exactamente igual que en el pasado. ¿Sí? Sí, entonces a ver si voy entendiendo bien. Se trata de que si yo logro controlar mis pensamientos, entonces logro controlar mis emociones. Si logro controlar mis emociones, quiere decir que voy a tomar mejores decisiones. Decía hace un momento, si yo estoy enojado, pues hago tonterías, ¿verdad? Si estoy feliz, pues tomo mejores decisiones. Entonces, eso como una cadenita. Estoy bien, que primero controlo lo que pienso, controlo lo que siento, controlo mis decisiones y obviamente voy a controlar o voy a crear un mejor futuro. ¿Estoy bien? Correcto. Y te voy a poner un ejemplo de esto que mencionas ahorita, Saúl. Mira, yo conozco personas que están a disgusto en su trabajo y están renegando por su trabajo. Y entonces, cuando yo platico con ellos, me dicen, es que no me gusta el trabajo, es más, me tratan mal. Yo Ujú. merecía esto y no me lo dieron. Yo iba a tener esto y no cumplieron. Están molestos en su trabajo. Pero ¿sabes qué? Tienen 5 años trabajando ahí, así, o a veces 10 o 20. Y entonces, si tienen la emoción del miedo, fíjate, o sea, si se basan en el miedo, entonces ese miedo no les permite tomar una decisión diferente, porque yo les he preguntado, oye, ¿y por qué sigues ahí? Pues sí. Y la verdad es que la respuesta es por miedo. Y estoy agarrándome de una emoción, pueden ser otras emociones, pero ¿miedo a qué? A algo que pasó en el pasado, no en el presente. Ajá. Y así hay muchas decisiones, bueno, no muchas, todas las decisiones que tomas vienen ligadas con un pensamiento y con una emoción y con una elección que tomaste por esa emoción a la que estás enganchado. Y estoy hablando ahorita de un trabajo, pero déjame decirte, híjole, con todo respeto y con todo cuidado quisiera hacer este comentario, pero a veces hay matrimonios así.
¿sí? Y hay una frase que antes se decía, dice, pégame, pero no me dejes, ¿sí? Sí. Y es por una emoción, ¿verdad? ¿Sí? La persona puede haberse casado en un estado de depresión que ella o él permiten ser maltratados y vivir ahí por no desengancharse de una emoción que les llevó a tomar una decisión y que les está llevando a tener un comportamiento que no les beneficia. ¿Y sabes qué? El consciente de la persona le dice, estás mal, tienes que cambiar esto. Pero el subconsciente, ¿sí? Que es donde se gesta la gran mayoría de esas emociones que están desde el pasado, entonces nos llevan a estar metidos en esa situación que no deseamos realmente estar, pero ahí vivimos, ¿verdad? Sí, tengo un sentimiento, David, de que mm, como que se me hace difícil controlar los pensamientos obviamente si no controlo los pensamientos, pues las emociones menos. ¿Por qué? Bueno, porque los pensamientos no son tan fáciles, ¿no? De manejar, de administrar. ¿Hay alguna técnica para controlar pensamientos y emociones? Y de hecho hay varias, Saúl, pero me gustaría ahorita platicar de una que es muy económica, ¿sí? Y es muy sencilla de hacer. Y mira, déjame para poder crear una convicción sobre lo que voy a decir. Hay una base de datos muy seria en Estados Unidos que viene del Banco Nacional de Medicina de los Estados Unidos que se Ujú. llama PubMed, ¿sí? Sí, Este, PUBMED, PubMed. Tú te puedes meter a esa base de datos, es libre, de libre acceso y puedes encontrar ahí, fíjate nada más, desde el año 2000 había poco más de 300 estudios que comprobaban, ¿sí? Porque son estudios muy serios, bien hechos, pero había ya en el 2000 como 300 estudios que comprobaba que el mindfulness, o mejor conocido más fácilmente como meditación, ¿sí? Te llevaba a tener resultados diferentes en salud o en desempeño, ¿sí? Y entonces te comento que en el 2024 esta misma base de datos ya tiene más de 3,000 estudios que relacionan el mindfulness o meditación con los beneficios en la salud, con beneficios en el comportamiento, porque el cuerpo se ve beneficiado cuando uno empieza a cambiar los pensamientos y las emociones. Entonces, con esto te quiero decir que la meditación ayuda de una manera increíble para poder entrar en estados emocionales diferentes, elevados. excelente. Muy bien. Déjame veo mi acordeón de preguntas porque ya me emocioné aquí con la plática. Dice aquí la siguiente pregunta. ¿Se pueden romper estos ciclos emocionales negativos? O sea, esta técnica que mencionas de la meditación, ¿nos puede ayudar a regular nuestras emociones? Definitivo. Fíjate que cuando tú entras en un estado de meditación, resulta esto. Habitualmente nosotros queremos, y díganme si no, les ha pasado a ustedes, que queremos cambiar una situación externa para que internamente yo sea diferente. Por ejemplo,
Digo, cuando llegue a tener un trabajo mejor, entonces voy a ser menos gruñón, menos enojón, ¿sí? Cuando yo llegue a tener esto otro, entonces mi comportamiento va a ser diferente. Yo voy a ser una persona más serena y más ecuánime. Cuando yo llegue, y estamos hablando de situaciones externas. Por ejemplo, hablamos de salud. Si yo tengo salud, entonces cambio mi interior. Si yo tengo dinero, cambio mi interior. Si yo tengo un esposo o una esposa más comprensiva, yo entonces cambio mi estado interno. Y lo que la meditación hace es bien interesante, porque te lleva a ver hacia adentro. Y lo que dice, ¿sabes qué? Tú puedes cambiar internamente y esperar que lo externo cambie después. Es al revés. No estás esperando que una cosa externa cambie para que tu interior cambie. Así es bien complicado. Debes tú ir hacia el interior, cambiar, y entonces con esos cambios internos que tú haces, externamente van a empezar a suceder milagros. Van a empezar a suceder esos cambios que tú estás esperando en tu vida. Fíjate qué interesante, qué importante. Ahora, estos cambios pueden, hablas acerca de algo profesional, pero también entre las relaciones personales, ¿no? Definitivo, definitivo, híjole, en un hogar, sí, en un hogar donde uno de los miembros, ya no voy a decir quién, si es la esposa, el esposo, para que no haya sentimientos, o un hijo, ¿sí? O un hermano, tiene habitualmente emociones, como por ejemplo, de ira. Y déjame decirte que hay personas que en su ser así se manejan. Oye, este es bien corajudo, ¿no es cierto que hemos dicho? Sí, Es, su ser es ahí. Su estado emocional gira en torno al coraje, a la ira, ¿sí? Y entonces, cuando tú te acercas, fíjate que las emociones son energía en movimiento. O sea, sí puedes percibir, y lo hemos dicho en algunas ocasiones, oye, entré y trae una vibra media feíta. ¿Sí? Es sí, que las emociones son energía en movimiento. Tú puedes percibir esa energía. También cuando estás con una persona que tiene que está habituado a tener emociones elevadas, tú platicas con esta persona, convives con esta persona, estás con la persona y cuando se despiden, ya estás extrañando, ya estás queriendo volver a estar con esta persona por el nivel de energía que le producen esas emociones elevadas con el que él se maneja, ¿sí? Entonces, es posible que lleguemos a cambiar de un estado del ser donde estamos impuestos a manejar emociones limitantes, a transformarlas a emociones elevadas y a ir a un nivel del ser muy diferente del que estamos habitualmente acostumbrados. muy bien. ¿Tienes algún ejemplo de alguien o algo que nos pueda ilustrar cómo pasar de un estado, como le llamas, de una emoción limitante a una emoción elevada que cambie su vida? Bueno, mira, sí, primero voy a empezar con uno que es bien sencillo. Y te voy a decir, los niños. El comportamiento de un niño, qué precioso es. La mamá le pudo regañar y pegar, inclusive una nalgadita por ahí, que espero que no sea más que eso, y llamar la atención fuerte porque hizo algo mal,
y no pasan 3 minutos, 4 minutos cuando el niño se acerca a la mamá y le da un beso y la abraza como si no hubiera pasado nada. El niño va y se pelea con un amiguito y al ratito ya andan juntos jugando nuevamente, ¿sí? A lo mejor y por eso esa frase que decían, si quieres llegar a un buen lugar después de esta vida, dice, conviértete como este niño pequeño, ¿verdad? Los niños pequeños tienen una enseñanza tremenda en eso. Nosotros, como adultos, ya se nos ha enseñado y lo hemos aprendido bastante bien y después ya lo empezamos a enseñar a vivir en emociones limitantes que no nos llevan a, a un estado del ser superior. Y mira, déjame decirte que cuando yo empecé a meditar, la meditación te ayuda a generar, primero, a identificar qué emoción limitante tienes. Después, a desprenderte de ella y a tomar una emoción elevada para sustituir esa, ¿sí? Entonces, cuando yo empecé a meditar, yo tomé una emoción limitante que yo tenía. Todos tenemos emociones limitantes y a veces van cambiando, ¿eh? A veces van transformándose, pero yo al estar trabajando le estuve trabajando. Después volví a hacer una meditación y dije, ah, caray, ya no estoy identificado con esa emoción limitante. Tengo que buscar otra para trabajarla. Esa ya no me hacía sentir así como yo me sentía. Y entonces dije, oye, qué bonito es. Ya no tengo esa emoción, ese sentimiento que me llevaba a un estado del ser limitado. Ya me despegué de ella. Entonces, así como esto, Saúl, te puedo mencionar que ha habido casos de personas que han tenido Parkinson y han entrado a generar estados emocionales fuertes a través de la meditación, del mindfulness, que se han despegado de la enfermedad, fíjate. Inclusive, personas con cáncer y diabetes. Bueno, hay una serie de, de experiencias de este tipo donde la meditación efectivamente tiene una repercusión positiva en la vida. Muy bien, excelente. Y yo estuve viendo ahí en donde tú mencionas en la página en PubMed de las publicaciones médicas y encontré muchas referencias de clínicas que utilizan el mindfulness para ayudar a los pacientes a recuperarse o a curarse más rápido. Entonces es una herramienta poderosa. Y efectivamente. ¿Por qué crees que es importante identificar estas emociones que mencionas antes de intentar cambiarlas? Híjole, mira, es más o menos como el síndrome, alguien le llama así, le llamó alguna vez el síndrome del mal aliento. El último que sabe que tiene mal aliento es la persona que lo tiene, ¿verdad? Exactamente. Y es más o menos así con esto. Bueno, a veces nos justificamos y decimos, no, la verdad es que yo no soy de mal carácter, ¿verdad? No, depresión, no, no, ¿cómo crees? Eso es para otra gente, para mí no. Y así podemos estar, hablando, tristeza, no, hombre, ¿cómo crees? Yo no. Oye, rebeldía, no, no, no. Yo no soy rebelde, yo no tengo estas actitudes. Si uno no logra identificar esas emociones
conscientemente, pues realmente no las vas a enfrentar, ¿sí? Si una persona no acepta para sí que debe cambiar, ¿sabes qué? No va a cambiar. Nadie puede cambiar a otra persona. Y para cambiar uno mismo, es complicado. O sea, ¿qué me voy a meter a tratar de cambiar a otros? Y a veces así pensamos, ¿no? No, yo lo voy a cambiar. No, pues si no puede cambiar uno solo, es complicado. Entonces, tiene uno que identificar. Oye, ¿sabes qué? Mi actuar viene de una emoción como el miedo, como la inseguridad, que refleja estrés o que refleja depresión o que refleja ansiedad. Y entonces, si yo la identifico, voy a poder, y la meditación nos ayuda muchísimo, a poder desprenderme de esa emoción para poder yo buscar una emoción más elevada que sustituya a esta que me está limitando. O sea, que me está llevando a tener una versión limitada de mí mismo, ¿sí? Y es por esas emociones limitantes a las que estamos acostumbrados a vivir, porque estas vienen desde el pasado, ¿no? Y nos está alimentando cada vez. Y todo ese torrente, que el cuerpo genera para sentir esa emoción. Y déjame decirte que luego algunos dicen, oye, son las 8:30, es la hora de la depresión. Y lo dicen como chiste, pero llega a ser muy real. Sí. Entonces, si entiendo, David, lo que nos estás enseñando es que eh, estos estados emocionales en los que uno se mete, ¿verdad? Uno no logra identificarlos. La pregunta es, con la meditación, con mindfulness, con esta técnica, uno podría o uno puede desarrollar la habilidad de identificar los pensamientos, las emociones que nos están limitando. Sí, 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 definitivo. Mira, te voy a decir, uno, y lo voy a poner así, tú no eres tus emociones, tú eres el creador de tus emociones. Y si tú conscientemente te das cuenta de que tienes una emoción limitante, tú puedes crear, porque tú creaste esa emoción limitante. ¿Sí? Bueno, la buena noticia es que puedes crear una emoción elevada. Puedes vivir en un estado de gratitud de manera constante. Y si va a haber recaídas, y si va a haber un coraje o alguna cosa, va a haber miedo, pero va a prevalecer la gratitud o va a prevalecer la alegría, ¿sí? Y la meditación te ayuda a que tú tengas la capacidad de permanecer en esos estados del ser, en esas emociones elevadas que seguro te van a llevar a tener comportamientos diferentes y resultados diferentes. Muy bien, muy bien. Y ya que estamos hablando de emociones, David, me viene la idea de que, bueno, algunos de nosotros ya pasamos el quinto piso, andamos por el sexto piso, y las hormonas nos juegan una mala pasada, ¿no? Sobre todo se comenta mucho de las mujeres, ¿no? Que hay cambios hormonales importantes y que empiezan con comportamientos y emociones que antes no tenían. ¿Qué relación tienen las hormonas y estos cambios en el cuerpo con las emociones que uno vive? Muy bien, es una pregunta muy, muy bonita, muy buena, porque fíjate que cada emoción trae consigo
en el cuerpo lleva químicos. O sea, digamos que las hormonas son los que transportan esa química, ¿sí? En nuestro cuerpo y la lleva. Entonces, si tú tienes, y nada más date cuenta, si tienes miedo, el cuerpo reacciona de una manera. Dice, se me erizó el cuerpo, ¿sí? Este, y no es otra cosa más que los componentes químicos que el cuerpo segrega cuando hay miedo. Cuando hay tristeza, genera químicos para que estés triste. Si tú estás alegre, el cuerpo genera químicos que te dan alegría. Pero no solamente la alegría, sino te da bienestar. ¿Sí? Igual es con cualquiera de las dos emociones. Si tienes emociones limitantes, generas químicos, como puede ser el cortisol, que daña tu cuerpo. Pero si tienes, por otro lado, dopamina, oxitocina, ¿sí? Que te ayudan a que el cuerpo funcione de una mejor manera. Y esos vienen de estados emocionales elevados. Y te estoy diciendo y hablando con todas las de la ley, porque hay estudios que comprueban que cuando una persona entra en estados emocionales elevados, empiezan a generar químicos en el cuerpo que proporcionan salud, bienestar y estados de poder muy diferentes a los que generan los limitantes. Y déjame nada más terminar con un ejemplo para que veas qué tan cierto es esto. Se menciona por allá que en una de las guerras que se tuvo en el pasado, un doctor que estaba atendiendo allí a los de Estados Unidos en la guerra, se le acabó la morfina. Y A los entonces soldados, dices, ¿verdad? a los soldados, sí, lo estaba atendiendo a los soldados ahí heridos, ¿no? Se le acaba la morfina y entonces este hombre dice, ah, caray, ¿qué voy a hacer? Tengo que operar, tengo que atender las heridas, a lo mejor, mutilar, sacar una bala, etcétera. ¿Qué voy a hacer sin morfina? Y entonces dijo, pues no tengo más que solución salina, el suero. Y empezó a llenar las jeringas de la morfina con ese suero. Y les decía a los soldados, oye, ¿estás listo? Voy a inyectarte la morfina para tratar. Sí. Le inyectaba la solución salina diciéndole que era morfina y dice este hombre, este doctor, que el 90% de los soldados heridos no sentían ningún dolor, a Órale. pesar de que no tenían la morfina. ¿Qué quiere decir? Que sus pensamientos y sus emociones generaban la química necesaria en su cuerpo para no sentir dolor. Oh. Y un segundo ejemplo que yo creo que todos han escuchado, cuando se han hecho pruebas con personas diabéticas, esto se le llama efecto placebo, ¿sí? Ujú. Y de hecho, si hay médicos ahorita conectados, pero si ustedes conocen, pueden hablar del efecto placebo, es muy común en la medicina. Sí, se hace efecto doble placebo, placebo ciego y demás para sacar un medicamento. Porque, por ejemplo, si se da una pastilla, se daba y se hacía esto para comprobar ello, que se les daban precisamente una pastilla a los diabéticos y era una pastilla de azúcar, no tenía ningún medicamento, pero se les decía que tenía un medicamento innovador que iba a controlar su insulina y bla, bla, bla. Se les daba, se la tomaban y el resultado era sorprendente. Sí, ay, cómo mejoraron sus niveles de glucosa en la sangre con un medicamento que no contenía absolutamente nada más que azúcar, digamos. Entonces, así es la mente de poderosa. Los pensamientos nos pueden llevar a tener salud o a tener enfermedad.
a tener éxito o a tener fracaso, a tener alegría o a tener tristeza, ¿verdad? Wow, wow. Ya estamos por cerca de terminar la charla, aunque vamos a tener una sesión de preguntas al final, ¿verdad? Ya nos las pueden mandar ahí por el chat. Ahí algunos han estado comentando. Pero bueno, esta es mi última pregunta. ¿Qué mensaje tienes, David, para las personas que sienten que sus emociones están fuera de control, están descontroladas totalmente? ¿Qué mensaje les das? Bueno, mira, hace rato lo mencioné, pero quiero mencionarlo nuevamente. Tú no eres, y fíjate bien, tú no eres tus emociones. Tú eres el creador de tus emociones. Con esto lo que te quiero decir es que tienes la capacidad para crear una realidad diferente de la que estás viviendo. Puedes crear una realidad diferente con relación a tus finanzas. Puedes crear una relación diferente o una realidad diferente con relación a tu salud, a las relaciones que tienes con otra persona, ¿sí? Porque tú eres el creador de las emociones. Y cuando accedes a emociones elevadas, tus elecciones van a ser diferentes. Vas a elegir cosas diferentes. Vas a comportarte de una manera diferente. Y entonces vas a tener experiencias diferentes que te van a llevar otra vez a tener emociones diferentes y pensamientos diferentes. Y entonces entras en un círculo virtuoso, saliendo del círculo vicioso en el que en muchas ocasiones nos podemos encontrar. Entonces, hemos estado analizando diferentes teorías de diferentes personas y todas tienen una columna vertebral. Y una de ellas es precisamente que nosotros tenemos la capacidad para cambiar quiénes somos, cambiar lo externo, cambiando lo interno. Y es totalmente posible. No tiene nada que ver la edad, no tiene nada que ver cuánto tiempo has estado en depresión o en ansiedad. No tiene nada que ver si tienes o no tienes capacidad económica. No tiene nada que ver si te maltrataron cuando eras niño, ¿sí? Tiene que ver con qué es lo que ahorita quisieras lograr y puedes lograrlo. Y eso es el fin de todo esto, que podamos llegar a ser personas. Y ese es mi deseo, que puedas llegar a ser una persona feliz, plena, con paz interior y con paz alrededor con tus seres queridos. Eso es lo que me gustaría yo dejar en esta ocasión. Muy bien, pues muchas gracias, David. Tenemos, tenemos un pequeño regalo para la gente que se conectó a este chat y les vamos a compartir una meditación en mindfulness, una meditación guiada. Ahí se las voy a poner en el chat. Por favor, cópienla y péguenla en su navegador. Está, es una liga en YouTube. Entonces la copian, la pegan y los va a llevar a esta meditación y ahí les va. Ahí está ya. Esperemos que, bueno, a mí me quedan ganas, David, de que nos volvamos a reunir. ¿Qué te parece si en 2 semanas podemos reunirnos y platicar más
de la técnica de mindfulness, que empecemos a ver qué es, cómo se hace, cómo podemos practicarlo. Y bueno, para empezar, les compartimos esta meditación que está bien bonita. La hicimos con inteligencia artificial, así que no van a reconocer la voz de nadie porque es una voz generada por IA. Y entonces, pero para eso podríamos reunirnos, David. ¿Qué te parece en 2 semanas, el día 20 de febrero a la misma hora? Me parece excelente, Saúl. Me daría mucho gusto poder compartir algo más. Y bueno, ustedes que estuvieron, ojalá que hayan disfrutado de un poquito de conocimiento y de lo que hemos estado aprendiendo y que les sirva. La verdad es que es la intención, que lo uses. Si no usas lo que aprendes, realmente no has aprendido. Entonces, ojalá que lo pongas en práctica. Y esta meditación que acabas tú de regalar, Saúl, está preciosa. Se la recomiendo, por favor, háganlo, les va a ayudar. Excelente. Si alguien tiene una pregunta, pueden compartirla por aquí por el chat. Están agradeciendo. Saludos de José Moreno, de Laura, gracias. Rosy Jacobo, muchas gracias, saludos. De Alba Selene, muchas gracias. A meditar, me pone ahí. Muy interesante, Vicky, Luz, Marisol. ¿Algún PDF de la charla? Bueno, no tenemos el PDF, pero lo que vamos a hacer es que la vamos a subir a YouTube y se las podemos compartir, si nos permiten, les compartimos la grabación completa. La próxima reunión en 2 semanas, el día 20, les ponemos la liga para que ahí ustedes tengan esta charla, que no, porque no todos llegaron en tiempo, ¿verdad? Quiero comentarles que yo estoy aquí en Culiacán, aquí apenas van a ser las 8. El resto de la República ya van a ser las 9. Pero entonces algunos tuvieron una confusión en el horario. Yo supongo que por eso no llegaron todos a tiempo. Este, Dice aquí en Argentina es medianoche ya acá. Bueno, pero van a tener allí, los invitamos para la próxima reunión el 20 de febrero, no se olviden, les volvemos a hacer llegar la liga, y los esperamos vernos en 2 semanas. Muchas gracias a todos. Gracias, Saúl. Saludos a todos, que pasen buena noche. Hasta luego, entonces voy a terminar aquí ya la, Como no, la gracias, reunión. gracias, Saúl, otra vez. Ándale, bye.